La paz y el bien de Dios en tu vida y en tu familia. El devocional de hoy le titulamos Enfrentando los momentos más difíciles de la vida. La escritura que tomamos para ello está en el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, dice de la siguiente manera: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Tomamos detalles de esta escritura que hemos leído. Este escenario se da en el mar de Galilea. En ese lugar, en aquel tiempo y hasta el día de hoy, son frecuentes las tormentas violentas y repentinas. Dice la palabra que después de que Jesús con sus 12 apóstoles había cumplido una larga jornada de trabajo, de ministerio, de predicar, de enseñar, de liberar a mucha gente, Jesús se quedó solo en la barca y los apóstoles tomaron otra para cruzar el mar de Galilea. Al parecer, ellos tenían que cumplir esa agenda porque así trabajaba el Señor en orden, y les era necesario tener que ir al otro lado del mar de Galilea. Y entonces vino una gran tempestad, una tormenta tan intensa que toda la noche ellos pasaron luchando por poder librarse de ese fenómeno natural y llegar al destino, al otro lado. Encontramos 4 interrogantes en esta historia y, por supuesto, la respuesta a las mismas. La primera es: ¿por qué tenía temor Pedro y sus demás acompañantes, los otros discípulos? Porque dice el versículo 24 al 26 lo siguiente: «Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo». Tuvieron miedo por la tormenta, por la ausencia de Jesús con ellos, porque no estaba Jesús allí. También la situación se pone más extrema ante el fantasma que ellos ven. Claro que no era un fantasma, era Jesús mismo. Pero es que a veces también nos toca enfrentar situaciones que, aunque no son reales, pero es como si lo fueran y nos causan terror, pánico, y pensamos que hasta allí llega todo. También ellos tenían temor, por supuesto, a lo sobrenatural, esa tormenta tan fuerte y el fantasma que ellos ven. También tenían temor porque se sentían desamparados e inundados por la inseguridad. Es posible que estos detalles que encontramos también estés enfrentando ahora en tu vida. En realidad, Jesús no está con ellos allí. Y es que cuando Jesús hace falta en una vida, en un hogar, nos afectan demasiado las tormentas de la vida. Pero Jesús se presentó justo a tiempo ante ellos. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las tormentas que nos causan temor a nosotros en la vida cotidiana? Por ejemplo, tormentas de enfermedades repentinas. A veces también las crisis matrimoniales
o conyugales, los problemas familiares, las grandes dificultades económicas, accidentes que de manera inoportuna, sorpresiva, aparecen en nuestras vidas. Los cambios bruscos en la política del país donde estamos también aparecen como tormentas que amenazan, por supuesto, nuestra vida, nuestra seguridad. Un despido en el trabajo o un fracaso en el negocio, la pérdida de un ser querido, la ruptura en una relación de hogar, de matrimonio. Las tentaciones en las que de repente uno cae son tormentas que nos atormentan, por supuesto. De esa manera también nos toca enfrentar la vida como estos discípulos de Cristo les correspondió en aquella noche y madrugada oscura y horrible para sus vidas. La tercera pregunta: ¿qué hizo Jesús para liberar del temor a Pedro y a los otros discípulos? El versículo 25 y 27 dice lo siguiente: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí encontramos lo que Jesús hizo para liberar a Pedro y a los demás discípulos de aquellas circunstancias y del pavor, del miedo tan grande que les estaba atormentando. Primero se acercó a ellos, llegó a ellos. Quiero decirte que si estás enfrentando tormentas tan grandes que piensas que ya no hay solución, que fracasas para siempre, Jesús está llegando a tu vida por medio de esta palabra. Créelo. Es posible que seas tú una persona que alguna vez conoció a Jesús, estuvo con Él en la barca de Jesús, pero te has apartado. Jesús se fue de la barca porque ya no soportó tu vida, porque tú le echaste de la misma. Y estás pasando una tormenta, no sé de qué naturaleza, como la que hemos mencionado. Quiero decirte que puedes invocar a Jesús. Y no solo eso, no es mera coincidencia que estés recibiendo ahora esta palabra, que estés escuchando, porque no me estás escuchando a mí. No estoy leyendo un libro de psicología o algo parecido. Estoy leyéndote lo que Jesús hace, porque Jesús está llegando a tu vida. O si nunca has recibido al Señor Jesucristo, hazlo. Jesús quiere entrar. Jesús se está presentando a tu vida y te dice: aquí estoy. En segundo lugar, Jesús los liberó al hablarles. Les dice: tened ánimo. Es que así es Jesús. Les trae palabras de aliento, les dice: tened ánimo. Y Jesús te dice las mismas palabras a ti ahora. Sea que seas cristiano o no, Jesús te dice: tened ánimo. No vas a perder la vida. Yo te ayudo. Aquí estoy. Les dice: yo soy. Ellos creían que era un fantasma. Quizás tú así has visto a Jesús. Lo has visto como un fantasma religioso. Porque así te crearon. Hay gente que así piensa. Es que esos evangélicos o que esos cristianos. No. Jesús no es un fantasma religioso. Jesús es el Dios hecho carne. Jesús es el libertador. Y les dice: yo soy. Jesús se presenta ahora a tu vida diciéndote: estoy aquí para darte vida, para salvarte, como lo hizo con sus discípulos. Jesús les mostró cómo enfrentar los momentos más difíciles de la vida teniendo fe en Él, confiando en Él. La cuarta interrogante que nos formulamos es: ¿qué lecciones especiales aprendió Pedro y los demás apóstoles de esta experiencia en la que estuvieron a punto de perder la vida? ¿Qué tuvieron ellos que aprender en cuanto a la fe, en cuanto a la duda, a la inseguridad, al fracaso y sobre cómo sobrevivir ante los momentos más cruciales de nuestra existencia? Piensa tú cómo se habrían sentido en cada minuto, en cada momento, en cada hora, mientras enfrentaban aquella aventura tan difícil. Versículo 28 al 32 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lecciones que tuvieron que aprender Pedro y los otros discípulos, así como nosotros. Primero, que debían mantener los ojos puestos en Jesús y no en las circunstancias adversas. Cuando Pedro ve a Jesús, le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Jesús le dijo, ven, hazlo. Como Pedro tenía su vista puesta en Jesús, logró caminar sobre las aguas. Pero el siguiente versículo dice que comenzó Pedro, quitó la vista de Jesús, se apartó de Cristo y comenzó a ver el viento y comenzó a hundirse. ¿Qué lección más importante también para nuestras vidas? Esos son los resultados cuando alguien deja de poner la mirada en Jesús y la pone en el hombre y la pone en las circunstancias, en las adversidades, comienza a hundirse. Es tiempo de que vuelvas a poner la mirada en tu Señor y Salvador, en el único que murió en la cruz del Calvario por ti. No la pongas en el hombre, no la pongas en mí, en ningún otro ser humano, ni mucho menos en las adversidades que estás pasando. No te dejes hundir por esa situación que estás enfrentando, esa tormenta. Pon la mirada en Cristo Jesús. Pedro, al estar hundiéndose, clama a Jesús y le dice, Señor, sálvame. Dice la palabra que de inmediato Jesús asió de él, quiere decir, lo tomó de los brazos y lo rescató de hundirse y de ahogarse en medio del mar. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él mismo en el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú todavía no conoces. Finalmente, una tercera lección que podemos aprender, aunque es como repetitivo, cuando nos mantenemos viendo, mirando al único que debemos mantener nuestra vista puesta en Él, nuestra vida es una vida de expectación, es una vida de seguridad y firmeza espiritual. No significa que no van a venir tormentas y adversidades, pero que tendremos esa seguridad. Lo segundo, consecuencia de lo primero, es que al aislarnos de Jesús, al quitar la vista de Él, entonces nos asustamos, comenzamos a dudar, nos llena la inseguridad, nos inunda el pánico, nos hundimos en el desaliento y terminamos fracasados, destruidos y hasta la muerte, no solo física, sino que espiritual podemos llegar. Pero Jesús está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La garantía que te doy es que si Jesús está contigo, podrás atravesar las circunstancias más críticas que puedas enfrentar en tu existencia. El Señor Jesús ha venido para acompañarnos en la travesía de esta vida. Y Él ha venido para darnos vida y confianza, para inspirarnos fe y que de esa manera podamos enfrentar las más difíciles adversidades con seguridad, con su ayuda, porque Él es fiel, Él es el Todopoderoso. No importa la tormenta que estés enfrentando, no importa si estás hundido, agárrate de las manos de Jesús por medio de la fe y Él te levanta. Terminamos orando como siempre. Gracias, Señor, porque aprendemos lecciones maravillosas como las que hemos mencionado. Concretamente, que no podemos dejar de poner nuestra mirada en ti. Poniendo nuestra vista en ti, Jesús, podemos vivir con certeza aún atravesando los peores momentos que nos toque enfrentar. En tu nombre, Señor Jesucristo, creemos como nuestro Señor y Salvador y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo,
distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.